Bienvenidos a nuestro quinto podcast de Coffee with Sandra por el mundo. Y para los que nos estáis viendo y no solo escuchando, no os daréis cuenta de que tenemos un fondo nuevo y esto es porque nos hemos cambiado de destino. Exacto. Nos han cambiado de destino Sí. Y después de vivir más de un año en Sicilia, en Siracusa, pues hemos decidido recapitular un poco sobre ese año y nuestra experiencia viviendo ahí. Y bueno, En este podcast vamos a hablar un poco de la calidad que teníamos ahí de vida, de precios, de lo que más y menos nos ha gustado y sobre todo qué nos ofreció el entorno, que para nosotros es algo importante. sí. ¿No? Y Sicilia, para aquellos que no la ubican muy bien, bueno, está al sur de Italia, pero es una isla muy grande. No hay mucha gente que vive en Sicilia que no ha estado en la otra punta de la isla, para que os hagáis una idea. Y nosotros vivíamos en la zona de Siracusa y teníamos la suerte de que vivíamos en una calle, digamos, principal con mucho ambiente, que en verano pues tenía cafeterías, bares, y a 5 minutos... Andando de Ortigia, que es una pequeña isla amurallada y está conectada a Siracusa por 2 puentes. Sí, que es el centro histórico de la isla y es donde estaba todo el ambiente también y muy bonito. Tiendas, el ambiente y todo. Realmente la vida estaba ahí. Y bueno, al final yo creo que decidiremos si sería un sitio... Sí, donde viviríamos o no. O no, en un futuro. Y hablando de calidad de vida, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo has vivido o qué opinas? Bueno, a mí realmente me gustó porque me hizo fácil el adaptarme a este cambio, ¿no? A dejar tu ciudad e irte a otro sitio. Y en realidad, como era un sitio que era costero, que sales de casa, bueno, en nuestro caso salíamos de casa 5 minutos, teníamos la playa, teníamos el puerto, teníamos las tiendas, las cafeterías, lo teníamos todo, al final no se me hizo tan difícil o tan pesado y fue como un poco una adaptación, ¿no? Una transición a donde estamos ahora, porque quizás si vienes de una ciudad a aquí igual te da algo, pero no, la verdad es que no me costó y me gustó cómo nos acogió la isla. A mí me gustaba el equilibrio que había entre ser una zona costera y tener de todo, no nos ha faltado de nada en la zona. Había ambiente, bueno, en verano muchísimo ambiente, es una zona muy turística. Sí, pero en invierno también, que es importante. También sí, no te sentías que estabas ahí aislado. Habían muchos restaurantes, muchas cafeterías, la gastronomía de la zona es muy buena. Mucho. ¿Y más cosas? Bueno, las playas, toda la zona de restauración, de tiendas, un poco sí que es verdad que lo que más nos impactó eran los precios, ¿no? Los precios que se movían cuando ibas al supermercado. Sí. Que, pues para que os hagáis una idea, nosotros íbamos al Lidl y el Lidl en España, pues bueno, es un supermercado económico, por así decirlo. Sí, loco. Entonces, el pollo aquí costaba, el día que estaba en oferta, 10 euros el kilo, si no normalmente eran 12 o 14 euros el kilo, y en España suele estar solo unos 5 o 6 el barato. O sea, no estamos hablando de un pollo premium, sino un pollo biológico y eco y demás. barato. Sí, lo más económico, pues doblaba el precio. Y luego las cantidades también de muchos productos eran menos. De los embutidos, los huevos te venían en decenas en vez de docenas, y siendo el precio ya un poquito más caro que en España, y en general pues la cesta de la compra era más cara. Subía bastante más, porque de poco a poco sí que es verdad que hay que decir que en el tema de restauración, ¿no? De restaurantes, no era tan caro. No. O sea, la diferencia no era la comparación no era tan grande. Claro, no era tan grande. Sí que es verdad que pues el precio más barato de la pizza pues igual era un poco más caro que en España, pero también la calidad de los productos era más elevada. Entonces, una cosa compensaba a la otra. Donde sí que vimos un poco el cambio fue la gasolina, que estaba a unos 25 céntimos el litro más cara y que nos afectaba porque era nuestro medio de transporte, al fin y al cabo. Aunque había más en la isla, nosotros no nos movíamos en coche. Sí, que hablando de calidad de vida, pues hay medio de transporte, no hay metro. No, porque es una isla que, aunque es grande, pues no es necesario el metro. Habían buses, ¿no? O minibuses, digamos. Minibuses o como una especie de minibús turístico que te llevaba como donde necesitabas. Sí, pero no es algo que la gente local realmente veías que utilizase. Es un servicio que tenías y te hacía falta, pero
la gente de pero ahí no no lo se usaba. utilizaba. Y luego las calles y las carreteras tampoco eran muy bike friendly, ¿no? No, había gente que iba en bicicleta, lo que Sí, pasa que las ruedas eran como las de una moto. sí, Entonces, y era alguno que sí, veías sí, sí, que iba claro. en bici, pero no es una ciudad, una zona para moverte No, en bicicleta. Hay coche o motocicleta, y en exacto. nuestro caso, coche. Sí que es verdad que estaba bastante bien ubicado, o sea, con respecto al aeropuerto, porque sí que había un autobús que te llevaba al aeropuerto de Catania y los aeropuertos principales eran como Catania y Palermo, que sí que es verdad que a nosotros nos iba súper bien porque teníamos Catania-Barcelona, vuelo directo y nos Sí, íbamos muy en bien porque dos era muy horas y cómodo. cuarto, creo que Sí, era el vuelo, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, estabas en casa. en casa, en Sí, Barcelona. sí, estaba muy bien. Y bueno, hablando del entorno, Sí, otra de las cosas positivas que tenía es que en la zona, a una hora aproximadamente, pues tenías Catania, que es otra ciudad grande, que sí. es donde estaba el aeropuerto principal, otras zonas muy bonitas, bueno, Taormina, Taormina yo creo que de todo lo que hemos visto es sí, nues- nuestra perdición, ¿no? Es como la que más nos gustó. es una zona que si visitas Sicilia, yo creo que no te la puedes perder, es muy bonita. Quizá para vivir me gustaba más donde estábamos nosotros, Sí, para vivir sí, pero para visitar, de hecho, quizás fue por la experiencia que tuvimos, ¿no? De donde nos alojamos y de que fuimos a ver un concierto en el anfiteatro griego, y sí, entonces, tienen claro, un anfiteatro precioso en Taormina, era muy bonito eso. sí, con vistas al mar, con vistas al volcán Etna. Claro, Otra de las cosas que tienes al alcance es el volcán Etna, ¿no? Etna, sí, sí. Y luego hay pues sitios como Noto o, no sé, Módica, Módica. Son estos sitios pequeñitos que, creo que tienen un encanto y exacto. Bueno, y no nos olvidemos de la Reserva Natural Cava Grande, que hemos ido tanto a hacer excursiones como bañarnos en el río en verano, que se agradecía porque la agüita estaba muy fresca. sí. O sea que no, No, realmente no ha faltado de nada. Si te no, gusta el senderismo, si te gusta la playa. sí. No es que haya playas, No, muchas playa no hay, playas de arena, es zona volcánica, ¿no? claro. Pero sí que había pues zonas de rocas o que hacían plataformas donde te podías bañar. Claro, eso era lo bueno, porque no hay zona de playa, pero ellos te lo habilitaban para que te pudieras bañar y pudieras estar allí. Entonces, eso está muy bien. Bueno, tenían centros comerciales, quiero decir, es una isla, es grande, como hemos dicho, y tenían dos centros comerciales. Centros comerciales para ellos, que para nosotros igual serían como unas galerías así Sí. grandes o... Que bueno, pues a lo mejor el fin de semana no sabías lo que hacer y y te ibas a dar una te ibas a dar una vuelta por el centro comercial y algunas tiendas conocimos, había como MediaMarkt, habían tiendas de Hmm, ropa conocidas, sí, y bueno, no, sí, no, no faltaba no, de no, nada. no faltaba de nada. La verdad, lo que necesitaras lo tenías ahí. Y lo que más y lo que menos te ha gustado de vivir allí. A ver, lo que más yo creo que era el sitio privilegiado en el que estábamos. O sea, en realidad, por ejemplo, por las mañanas que salíamos a correr y, jolines, es que estabas en la playa, salías a correr por el puerto, por la playa o por el centro histórico de Orticha, por donde Sí, quisieras, estar conectado con el mar, que para nosotros, quieras que no, venimos hace de mucho. una ciudad con mar y lo echaríamos de menos, o sea, lo vamos a echar de menos cuando no lo tengamos. La conexión también con el aeropuerto, ¿no? Que te facilitaba bueno, me quiero ir unos días a casa, pues O voy. si querías viajar a otro lado, pues tenías un También, aeropuerto que sí, también tenía buenas conexiones. sí. No un aeropuerto internacional, pero sí. ¿Y lo que menos? Lo que menos quizás es bueno, como contamos en otro podcast, un poco Mm, las malas experiencias que tuvimos con algunos italianos, ¿no? Es esa manera de ser como déspotas, de mirarte por encima sí. del hombro. Eso es quizás lo que dije, no, no podría hacer comunidad aquí, no me siento yo del todo cómoda. Y realmente, un poquito más, Sí, porque la zona era preciosa. A mí de lo que más me gustaba era eso, ¿no? Lo que comentas, que salíamos de casa y podíamos tomarnos un café en una terraza, ¿no? Caminamos a la isla de Ortigia y estabas en el centro sí, histórico y lo mismo, podías ver una puesta del sol tomándote sí, algo sí, en una terraza, salías a correr o a caminar por la mañana
y estabas por el puerto, veías el mar Sí. y era visualmente, digamos, el ambiente muy bonito y agradable. Y lo que menos, pues lo que has comentado tú, y bueno, aunque no me haya faltado de nada, como una Sí. ciudad de Barcelona, no sé si es un sitio donde yo viviría permanentemente. Yo sí que me estaría una temporada larga igual unos años, pero permanentemente no, porque creo que necesito hacer comunidad con, o sea, al fin y al cabo, siempre agradeces tener un grupo, un núcleo, ¿no? Hacer esa comunidad con alguien y creo que nos costaría mucho el crear ese vínculo con la gente de Con la allí, gente de allí, porque sí, siempre se han mostrado un poco distantes. sí. Y bueno, en general, pues En general es súper bonito para pasar una temporada, yo al menos lo recomiendo, pero 100%, porque es una isla hemos que estado un año en diferentes temporadas, bueno, sí, todas las temporadas del año y no me he sentido agobiado, no me he sentido no. aislado, que me faltara algo. Ha sido un equilibrio muy, muy bueno, yo creo. De hecho, ha sido como una prueba porque me ha dado como que pensar, ¿no? Ahora cuando vuelvo a Barcelona empiezo a sentir un poco el agobio de la ciudad. Sí. Entonces, Esa gente que vive en zonas más rurales y a sí, lo mejor iba a Barcelona y dice, uy, qué agobio, que antes no nos pasaba. ahora lo sentí. Y entonces, bueno, siempre hemos hablado un poco, ¿no? De dónde nos gustaría a la larga Terminar, ¿no? terminar, ¿no? Asentarnos. Exacto, en montaña, en playa, en sitio aislado, ciudad Ciudad. y bueno, no descarto que sea un sitio aislado, al Bueno, menos por aún mi nos queda por parte, descubrir sí, sitios sí, sí. y descubrirnos Esta a nosotros aventura mismos también. no acaba aquí. Sí. Pues Pues nada, pues esperamos en el próximo podcast.